Les bendiga. Este es tu programa The Christian View, el punto de vista cristiano con el pastor Abimael Ayala. Hoy queremos hablar de un reto que estamos enfrentando el pastorado hoy en día, y es lo que conocemos como una brecha generacional, o como se diría en inglés, a generation gap. Los expertos reconocen las últimas 4 generaciones de la siguiente manera. Están los conocidos baby boomers, que son de 1946, los que nacieron en 1946 y hasta el 1964. Reconoce la generación X, aquellos que nacieron en 1965 a 1982. Y están los que reconocen la generación millennial, los millennials, nacieron en 1983 al 2003. Y por último, la generación iGen, o la generación Z, o que conocemos, la Generation Z, que nacieron de 2004 en adelante. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo podemos lograr que 4 generaciones que representan prácticamente el 80 o casi el 90% de la membresía puedan trabajar unidos como un solo cuerpo? Y es un reto que estamos viviendo en estos días. ¿Por qué? Porque sí, siempre han habido generaciones, pero estamos viviendo en un tiempo de que una brecha de una generación a otra es dramáticamente diferente comparado a otras. Y una de las razones que podemos ver en la tecnología. Hay una brecha bien grande de diferencia entre mi generación y la generación que está antes de mí, que es la generación X. Permítame plantearle un escenario. No es real, no estoy hablando de una iglesia en específica, no es que voy a hablar de un pastor específico o una situación específica, aunque quizás mucha gente se sienta identificada con este escenario que voy a plantear. Vamos a suponer que se encuentra este joven, más o menos de la edad de 30 años, 30 a 32 años, un joven ejemplar de liderazgo en la iglesia, tiene estudios bíblicos, se graduó de un instituto, se graduó de una universidad cristiana, tiene preparación secular, profesional, es una persona bien dinámica, es una persona que en sus predicaciones pues conmueve a la gente por su dinamismo. Este individuo es luego señalado y escogido para pastorear una iglesia. Él decide aceptar ese llamado para pastorear. Entonces llega a esta congregación que es totalmente tradicional. Totalmente tradicional. Y cuando hablo de totalmente tradicional, es que pues tienen un estilo, como le decimos los millennials, quizá old school, un poco fuera de la moda, como dicen los jóvenes. Todavía se hacen pases de lista, todavía se cantan los himnos con el himnario del ayer. Para todo hay un protocolo y así. Los servicios duran 4 horas. Los músicos, pues, la guitarrista con el tum pam pam y el baterista con el tum pa tum pa tum. Aquellos que saben, que escuchan esto, entienden. O sea que es una iglesia totalmente bien tradicional, que el programa prácticamente está envuelto en toda la semana. Tienen la escuela bíblica por la mañana, servicio por la noche, tienen oración los lunes, tienen escuela bíblica, tienen estudio bíblico los martes, los miércoles servicio en los hogares, los jueves tienen servicio de sociedades, los viernes a veces servicio de niños o servicio de jóvenes, y los sábados
A veces están libres o si no van para una salida. Ok, ¿qué sucede? Llega este pastor, es instalado como el pastor de esa iglesia, viene con una idea bastante dinámica, viene con una idea quizás bastante avanzada de lo que quiere ser en la iglesia. ¿Qué sucede? Llega el domingo, cuando se abre la iglesia, los hermanos llegan, ven que todo el escenario del altar ha sido cambiado, hay televisores, hay proyecciones, hay nuevos instrumentos, eh, se apagan las luces, solamente se permiten las luces del escenario. Eh, un toque bastante moderno. Hay un grupo de adoración que ya se estableció por el pastor, hay una banda. eh, y cuando llegan los hermanos, pues se encuentran con todo esto, con este cambio radical. Estoy diciendo, el domingo pasado vinieron a la escuela bíblica por la mañana y el culto por la noche. Reciben la noticia, la escuela bíblica está cancelada por la mañana y cuando llegan a la noche a este servicio hay este cambio radical. Provoca un enojo, provoca una rebeldía, una resistencia y provoca últimamente una división. Y la pregunta sería, ¿hizo bien el pastor en hacer todos esos cambios que él entendía que ya estaban fuera de lo común? Déjeme explicarle que estuvo incorrecto aquí. No fue lo que él hizo, lo que cambió. Es cuándo lo hizo y cómo lo hizo. Ahí es que él cometió el error y provocó una división, provocó una rebeldía, provocó una resistencia entre los hermanos. Se sintieron sumamente ofendidos porque ya ellos estaban acostumbrados a un sistema y venir a alguien a cambiarle el sistema de repente provoca lo que se conoce un choque cultural, cultural shock. Eh, Quizás tenía buenas ideas, buenas intenciones de hacer unos cambios en el sistema de la iglesia, pero el tiempo y la manera fue sumamente incorrecto de cómo hacerlo. Eh, Quiero leer unos versículos que están en Efesios capítulo 6, del 1 al 4, que dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo le está hablando a la familia que fue instituida por Dios de cómo deben comportarse en el hogar. Fíjese, cuál debe ser la actitud de cada uno para que un hogar funcione en el orden que Dios estableció. Número uno, habla de que los hijos tienen que obedecer a los padres y tienen que honrarlos. También hablan de los padres que no provoquen a ira a sus hijos. Aunque esto es una base importante en la familia, también es una base importante en la familia espiritual, la familia de la iglesia, los hermanos, nuestro prójimo. Tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos y no provocarnos a ira. Estos versículos prácticamente hablan también de cómo deben tratarse las diferentes generaciones. Nosotros como quizás como los millennials, ¿verdad? Soy considerado un millennial por la fecha en la que nací, pues yo tengo que aprender a honrar a la generación X, a los baby boomers, a los silencers, ¿verdad? A la generación silenciosa que es más arriba de los baby boomers. Yo tengo que aprender a honrar el trabajo que ellos hicieron y ellos también no pueden provocarme a ira, no pueden estar diciendo, no, tú eres una generación que no sirve, ustedes son unos rebeldes, de nada bueno sale de ustedes. Es importante ese respeto mutuo, ese amor mutuo para que nosotros podamos superar eh, y poder trabajar como un solo cuerpo. ¿Qué debió hacer ese pastor, verdad? El panorama que
planteamos. El pastor debió primeramente darse a conocer, ganarse la confianza de los hermanos y someterse a lo que había al principio, ¿verdad? No sé, había un show, no sé si todavía, realmente no sé si todavía lo dan. Eh, Era, si no me equivoco, era en el canal de Lifetime, que se llamaba White Swap. Se llamaba White Swap. Y era que eran estas dos familias con dos distintos costumbres en el hogar, dos diferentes éticas. Y por 2 semanas las esposas cambiaban de casa, de hogar. Y la primera semana, las esposas pues, que se intercambiaban, ellas pues iban a solamente a seguir todo el currículo que esa familia está acostumbrada a hacer, sin decir nada, sin querer cambiar las cosas. Ella por esa semana tenía que someterse a la rutina que tenía esa familia. Y entonces, cuando llegaba la otra semana, entonces le tocaba a ella a implementar lo que ellos practican con sus propias familias. Y se formaba un drama, peleas y a veces pues terminaban bien, pero a veces terminaban mal. Pero se formaba tremendo revolú, como decimos los puertorriqueños. Y así sucede cuando a veces, si nosotros vamos a pastorear, a menos que no sea que levantemos la iglesia desde abajo, desde cero, pues ya está creciendo con una identidad específica. Pero si a ti te toca reemplazar a otro pastor, a otra pastora que ya tiene una congregación establecida, uno tiene que ser bastante sabio en cómo vamos a trabajar. Número uno, es importante como pastor compartir la visión con toda la iglesia en las cuales todos se vean parte de ella. Por ejemplo, cuando yo doy mi informe pastoral, todos los años acostumbro a hacer un informe y dejarle saber a la iglesia lo que se logró, las proyecciones, ¿verdad? Cuáles fueron mis responsabilidades, proyecciones, logros y metas que tenemos para el próximo año. Eso es importante que toda la iglesia se sienta parte de esa visión, ¿verdad? Que se sienta parte de la meta, ¿verdad? Qué hermoso es que todavía llegue al final del año y los hermanos te saluden y, y digan el tema de la visión que tú tienes para ese año. Y qué hermoso es saber que se sienten parte de esa visión. Es bueno darle una idea de qué dirección Dios te está guiando para que lleves a la iglesia, lleves a la congregación, a lo que es la expansión del evangelio, para ganar almas para el reino de Dios. Tu visión, que la visión sea clara y que la visión sea simple. Eso es sumamente importante. Acuérdate que estás trabajando con diferentes generaciones. De eso se trata. De esto se trata este podcast. No puedes pretender traer una visión sumamente difícil de entender, porque no todos están al mismo nivel de capacidad. Es importante que de una manera sabia sepas involucrar a todas las generaciones, de una manera u otra. Número 2, señalar las virtudes de cada generación. Es importante que tú señales, que tú reconozcas las habilidades, qué es lo bueno que tú puedes usar, sea de la generación Baby Boomer, sea de la generación X, sea de la generación Millennial, o sea de la generación Z o iGen. Lo peor que podemos hacer es levantar una iglesia, levantar una congregación con la mentalidad de solamente usar una de las generaciones. Y prácticamente, lamentablemente, se está viendo hoy en día cómo se están levantando congregaciones que se están enfocando en solamente en atraer los millennials, en atraer los más jóvenes, en traer los más los profesionales, en traer ciertos tipos de personas que ya están echando a un lado a los más ancianos, están echando a un lado lo que son los baby boomers. Esto se está viendo.
no me lo estoy inventando, esto se está viendo. Yo en lo personal me cuido de tratar de socializar con todas las generaciones, ¿verdad? Con los jóvenes, pues tengo mi manera de expresarme con los jóvenes, lo que entiendo lo que a ellos les gusta, entiendo cómo lo que está al día con ellos trato, ¿verdad? Porque a veces uno no puede estar al día con todo. Eh, He aprendido a honrar a los ancianos de la iglesia. He aprendido a honrar todas las generaciones y ver las virtudes de cada una de ellas y entender que todos son necesarios para el avance del evangelio, para el avance de la expansión de la predicación del evangelio de Dios. Yo creo que uno de los motivos más grandes que hay un desacuerdo entre generaciones tiene que ver con la música. Yo creo que esa es la razón número uno por la cual hay muchos desacuerdos entre generaciones. Especialmente la música es algo que identifica también a cada generación. Cada generación, cuando los expertos eh, estudian, por ejemplo, estudian los baby boomers, estudian Generation X, estudian los millennials, estudian a los iGens, cada generación tiene como una música que los identifica. Eh, pero este es el dilema que estamos viendo mucho en las congregaciones. El, ¿Cómo podemos establecer un currículo de adoración en la cual todos se vean partes? Entendiendo que no vamos a poder a complacer a todo el mundo. Por ejemplo, con lo que tiene que ver la formación de un grupo de adoración, yo sé que, por ejemplo, a la generación más adulta, no son muy fanáticos de esa idea. Pero ¿qué puedes hacer? Puedes educar a esa generación usando la palabra, ¿verdad? Le dejas saber a través de la Biblia cómo David le dio importancia a la adoración, cómo David mismo escogió un director, Asaf, ¿verdad? Que fue un director de la música, eh, para que dirigiera la adoración en el templo. O sea que y fue aprobado por Dios. El mismo David procuró establecer una adoración en el templo. Ahora, el grupo de adoración no tiene que cantar todas las canciones modernas. El grupo de adoración también puede sentarse y aprender. Que sea una adoración variada. Que sea una adoración que sepa cantar himnos de Carmen Sanabria como las de Christine DiClario. Que sea bastante variado. Esa es mi humilde opinión, por supuesto. Yo sé que cada congregación tiene su manera de ser, pero yo creo que es bien importante para que una congregación sea exitosa de que todas las generaciones sean representadas. Y eso yo lo creo en absoluto. ¿Por qué? Voy a ser bien sincero. Todavía estamos en la número 2, que es observando, viendo las virtudes de cada generación. Por ejemplo, aunque los millennials y la generación Z o los iGen son tremendas ayudas en todo lo que tenga que ver con en el momento de servicio, lo que sea las computadoras, lo que sean las proyecciones, lo que sea la música, lo que sea el media, todo lo que tenga que ver con grabación, retratos, publicación, redes sociales. Pues ellos son las personas perfectas para que te ayude a promover la congregación de cierta manera. Pero están lo que son los baby boomers y están la generación X, son una generación bien trabajadora. Para ellos son personas que no les gustan los trabajos de oficina, no les gusta, lo que les gusta es el trabajo fuerte, el trabajo forzado. Ahí es que se sienten útiles, ahí es que se sienten ellos que hacen algo. Pero son la generación que son más estables en el aporte financiero. Y no es que uno los tiene allí por, porque diezman o porque ofrendan, pero es que la realidad es que esa generación son los más estables, son los más fieles, son los que no se pierden los cultos, son los que están allí
en los ayunos, están en las oraciones por las mañanas, están en las vigilias, están en la salida, son los que están, ese grupito fiel. Cuando tú haces un llamado y esperas toda la iglesia, siempre hay un grupito fiel que está contigo, son ellos, los baby boomers, la mayormente, ¿verdad? Y la generación X. Son esa generación que, que les gusta estar allí cerca, trabajando mano a mano, ensuciándose las manos. Así que no podemos ignorarlo, no podemos ignorarlo. Tenemos que también reconocer las virtudes de ellos. Y así mismo como reconocemos las virtudes de los millennials y de la generación iGen. Entonces, cuando hablamos de esto, de lo que es la música, yo creo que si nosotros, las generaciones, se sentaran y le dijeran al que toca guitarra del ayer que tiene un estilo, yo sé un poquito de música, no soy, yo lo que sé es el acorde del C y ya. Pero yo sé que los que están acostumbrados a tocar canciones del ayer en la forma de la guitarra, tocan su bajito, el tum tan tan, pero te cogen un himno del ayer y te lo hacen pedazos y eso es una expresión positiva. O sea que ellos te dominan ese himno terriblemente, pero tú le das ese himno a uno de los músicos modernos, le cantas un himno de Carmen Sanabria, vas para allá para Débora Velázquez, o cantas algo de Marino, o cantas algo eh, de Elías, se pierden, ¿verdad? Porque tienen unos tonos, tienen un ritmo totalmente diferente, y viceversa. Tú, tú le das un himno que es bien fácil tocar, y eso yo lo sé porque lo aprendí en el piano, que es sea toda la gloria, que conlleva solamente como 5 tonos simples, 4 tonos como más, simple, pero se lo da a una de estas personas que están acostumbrados a tocar canciones del ayer y se le hace bien difícil. Pero si los dos se sientan y se enseñan uno al otro, se pueden complementar. ¿Cómo podemos unir dos generaciones aún en la adoración? Eso sería algo hermoso, eso sería algo terrible, que todas las generaciones se sientan que están siendo representados en la adoración. Y esa es la visión que yo tengo, por ejemplo, en mi congregación. Hay pastores que dicen, no, lo que vamos a cantar es himnos de Hillsong y eso es lo que hay, ¿verdad? Y ellos pues tendrán sus propias consecuencias. Hay personas que dicen, no, lo que solamente vamos a cantar himno de Linario y punto. Pero yo, por ejemplo, en mi situación he notado que la juventud es la que se ha tardado en crecer en mi iglesia. ¿Por qué? Porque aunque hemos logrado un avance, todavía muchos jóvenes van a ir un domingo a mi iglesia, quizás en el devocional no se van a sentir totalmente representados, porque todavía estamos en eso. Yo he entendido que la generación milenial y, y la generación Z, aunque los Z tienen que ir a la iglesia con sus padres, todavía no pueden decidir por su propia razón qué iglesia quieren ir. Pero por ejemplo los millennials, cuando van a la iglesia, ellos tienden a juzgar si quieren quedarse o no por el tipo de adoración. Y eso es la realidad. Eso es una realidad. Si ellos van y el momento de la adoración, ellos se gozaron, ellos sintieron a Dios en lo que nosotros conocemos como el devocional de cántico, ya con eso le basta a ellos de decidir si se quieren quedar. Aunque ellos se quedan para escuchar la palabra, porque los millennials tienden a ser bien atentos a lo que es la palabra, porque es una generación que le encanta mucho la filosofía. La filosofía. Número 3. Cuando se establece alguna idea, es importante la comunicación. Cuando se va a hacer un cambio, es importante dejarle saber a la iglesia por qué se va a hacer un cambio. Vuelvo a la música. Por ejemplo, la tradición de antes, y todavía en mi iglesia, pues lo practicamos así, hasta que siga creciendo, fortaleciéndose y podamos establecer un grupo de adoración variado. Pero estamos acostumbrados a darle parte, ¿verdad?, a diferentes personas los domingos, que sean los que canten, que sean... No hay todavía esa
dinámica de practicar y todo eso, pero hasta ahí queremos llegar, a ese punto queremos llegar, porque yo soy de los que creo que a Dios hay que darle lo mejor, la mejor adoración, una práctica, oración, es un ministerio que se dedica a la oración, a la práctica, y que cuando ministren, la presencia de Dios esté allí en ese lugar. Eso es lo que David procuró. También es importante cuando se establece, vamos a suponer que si establecemos la idea de un grupo de oración, es importante comunicárselo a la iglesia. Por ejemplo, como le dije anteriormente, hermanos, vamos ya para este tiempo, vamos a comenzar lo que es la agrupación. Queremos seguir lo que nos enseña la escritura, el ejemplo que nos dejó David acerca de oración, y es algo que queremos hacer, ¿verdad? Y tú le comunicas a la iglesia, se lo presentas que es algo bíblico, porque lo es, una idea, y le presentas, se lo comunicas a la iglesia el por qué estás tomando ciertas decisiones. Y eso es bueno porque estás involucrando a la iglesia, a tu visión, a tu idea. También es importante la educación bíblica, que tú verdaderamente eduques a la iglesia bíblicamente, el por qué se está desarrollando cualquier visión que Dios haya puesto en tu corazón, ¿verdad? Porque es importante que la visión sea bíblica, sea de Dios y sea bíblica. Estaba leyendo un artículo, por ejemplo, los millennials, la generación millennial, muchos se están yendo de la iglesia, muchos se están alejando de la fe, porque sienten que tienen muchas preguntas y en la iglesia no se le están siendo contestadas. Es importante que nosotros también, como pastores, procuremos aprender más de la palabra de Dios, prepararnos bien con un buen sermón. Cada uno tiene su estilo. Yo no quiero aquí establecer un estilo. Cada cual tiene un estilo. Unos son más tranquilos, otros les gusta quizás ser un poquito más inquietos, otros hablan más pasito, como decimos, más bajito, otros hablan más alto. No estoy hablando del estilo, estoy hablando de la esencia. Que cuando estemos en un púlpito y prediquemos algo completamente bíblico. No nos vayamos al altar a hablar opiniones. Si solamente lo que vamos a hablar opiniones, a echar cuentos, a hablar de fulano y sutano, y no traemos algo concreto. Vuelvo y repito, la generación milenial tiende a ser una generación bastante filosófica, son las que siempre están compartiendo los quotes de diferentes pensadores, y muchos de ellos abandonan la fe porque van a las universidades, se encuentran con diferentes tipos de enseñanzas, de creencias, de filosofías, y sienten que, que la iglesia no está lista para contestar las preguntas que ellos tienen. Y eso es algo que nosotros tenemos como pastores, procurar seguir llenándonos cada día más de conocimiento de Dios, que podamos traer una predicación y una enseñanza sólida, educar a la iglesia basado en la Biblia. Si nosotros sacamos tiempo para educar a la iglesia, vamos a ver unos resultados increíbles. Vamos a ver cómo los hermanos se van a motivar para predicar la palabra y hacer servidores, y no una competencia de popularidad, sino gente que ama al Señor y quieren trabajar para el Señor, para su gloria. Bueno, esto es un pequeño pensamiento que quisimos traer acerca de la brecha de generacional, Generation Gap, y espero que haya sido de bendición.